Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición. Ordenan a un club garantizar el acceso libre a las playas en Cerro Azul. Declaran fundada demanda porque no hubo mandato judicial ni delito flagrante. Sala Segunda sesionó en audiencia pública y dejó al voto 79 causas. Vicepresidenta del Tribunal Constitucional expuso en Congreso Internacional del Poder Judicial. Magistrado Gustavo Gutiérrez disertó sobre caso Punchana en Iquitos. Centro de Estudios Constitucionales realiza agenda constitucional sobre los 30 años de la Constitución en Iquitos. El Tribunal Constitucional ordenó al Club Tenis Las Terrazas Miraflores garantizar el acceso libre a las playas de Cerro Azul. A continuación, detalles de la sentencia. El Tribunal Constitucional ordenó al Club Tenis Las Terrazas Miraflores que garantice el libre acceso peatonal o vehicular a las playas ubicadas a la altura del kilómetro 120.8 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, al sur de Lima. De este modo, la sentencia emitida por la Sala Primera, expediente número 3640-2021-PHC/TC, declara fundada en parte una demanda de habeas corpus por haberse acreditado la vulneración del derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución. La demanda fue interpuesta por Piero Renzo de Lepiani Reyardo y los propietarios del condominio Terrazas de Chepecón de SAC y de Inversiones Condominio Aventura SAC, porque el citado club había establecido una caseta con personal de seguridad que impedía el acceso vehicular a quienes no eran socios del club, permitiéndoseles únicamente el ingreso peatonal pese a la existencia de una servidumbre de paso y la expedición de disposiciones municipales expresas de acuerdo a la Ley de Playas 26.856 y su reglamento. La sentencia dispone que tanto los favorecidos con la demanda como el público en general puedan acceder libremente por la vía que se reclama a las playas del distrito de Cerro Azul. Precisa asimismo que no necesariamente deben retirarse de inmediato las estructuras instaladas en el acceso a las playas, sino que en lo sucesivo deberá garantizarse que las construcciones que existan no impidan o limiten el acceso de las personas o vehículos que deseen ingresar libremente, sin perjuicio de las medidas generales de prevención en asuntos de seguridad ciudadana que en el marco de sus competencias legales y constitucionales adopten la Policía Nacional del Perú o la Municipalidad Distrital de Cerro Azul. Agrega que, de ser necesario, la autoridad municipal podrá disponer modificaciones a las estructuras existentes para dar cumplimiento al libre acceso en virtud a lo dispuesto por la Ley 26.856. La Sala Primera del Tribunal Constitucional es presidida por el magistrado Manuel Monteagudo Valdés, ponente, y está integrada por los magistrados Luz Pacheco Serga, quien emitió voto singular, y César Ochoa Cardich. En esta sentencia también fue convocado el magistrado Helder Domínguez Haro, a fin de dirimir la discordia suscitada por el voto singular de la magistrada Pacheco. Además, hubo fundamento de voto en conjunto de los magistrados Domínguez Haro y Ochoa Cardich. En otra sentencia, el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus porque no hubo mandato judicial ni delito flagrante. A continuación les presentamos el informe. Por haberse acreditado plenamente la vulneración al derecho a la libertad individual, el Tribunal Constitucional, a través de su Sala Primera, declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por Teresa Gutiérrez Espino a favor de su hijo Luis Enrique Rodríguez Gutiérrez y de su nuera Katia Karina Vilca Jaramillo, que llevaba a su hijo en brazos, quienes fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú sin que exista un mandato escrito y motivado del juez y tampoco flagrante delito, tal como lo establece el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución. Así lo estableció la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente número 413-2022-PHC/TC, donde detalla que los efectivos policiales detuvieron a la pareja por la presunta comisión del delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad al evadir la intervención policial y conducir su vehículo por varias cuadras sin detenerse pese a la orden dada y pretender ingresar a un bazar ignorando la presencia policial y negarse a identificarse, siendo conducidos a la dependencia policial utilizando la fuerza.
La sentencia indica que si los intervenidos no quisieron exhibir su DNI, lo que correspondía era denunciarlos por la comisión del delito de desobediencia o resistencia a la orden impartida, mas no enmarrocarlos y conducirlos a viva fuerza al local policial, pues tal proceder ni está permitido por razones de control de identidad policial, ni puede la misma autoridad convertirse en facilitadora de las propias condiciones que conduzcan a un flagrante delito para, a partir de allí, autohabilitarse en la potestad de detención. Detalla la ejecutoria que la facultad de conducción de una persona al local policial para los fines de control de identidad no equivale ni puede interpretarse como una detención, ya que de ser así se estaría configurando un supuesto adicional a los previstos expresamente en la Constitución, con el agravante de que tal detención, disfrazada de conducción, se estaría dando por razones de sospecha en clara y manifiesta contravención de lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este contexto, el colegiado desarrolla importantes criterios en torno del control de identidad policial al que se refiere el Código Procesal Penal. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y dejó al voto 79 procesos constitucionales. Aquí la nota. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública presencial y remota y tras escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 79 causas procedentes de varias jurisdicciones del país. La primera demanda en verse fue el expediente 782-2022 PATC, presentado por el Centro de Protección al Ciudadano, Equidad e Instituto del Derecho Ordenador del Mercado contra la empresa Ecker Perú. Luego de escuchar los alegatos de los abogados, quedaron al voto 53 procesos de amparo, 12 de habeas corpus, 11 de habeas data y 3 procesos de cumplimiento, procedentes de Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Junín, Huaura, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Lima Norte, Piura, Puno, Santa, San Martín, Sullana y Ventanilla. En la audiencia pública participaron los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente, Francisco Morales Arabia y César Ochoa Cardich, quien completó la sala en reemplazo del magistrado Helder Domínguez Haro, participando de forma virtual. Además, los magistrados formularon una serie de preguntas tanto a los abogados de la parte demandante como demandada para resolver mejor los casos. El acto procesal se inició a las 9:30 de la mañana en la sede del Cercado de Lima, ubicada en el Jirón Ancash 390 y fue transmitida a través de la página web institucional y nuestras redes sociales. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, expuso en el Congreso Internacional sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. Aquí los detalles en la siguiente nota. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, expuso en el 5º Congreso Nacional e Internacional sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad, que organizó la Corte Suprema de Justicia de la República. La magistrada tuvo a su cargo la conferencia Ajustes razonables en el ámbito laboral desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el 17 de octubre. En su ponencia hizo mención a varias sentencias, entre ellas la referida a un trabajador con poliomielitis que fue despedido, expediente número 324-1999-PA/TC, sin que el empleador acreditase la razón del cese. El tribunal consideró que se había producido una discriminación negativa contraria al artículo 2.2 de la Constitución Política, ya que la entidad no tuvo en cuenta que el puesto del trabajador en el área de recursos humanos había sido compatible con esa discapacidad desde el inicio de la relación laboral, por lo que ordenó su reposición. La vicepresidenta explicó que antes de proceder al cese de un servidor, el empleador debe hacer ajustes razonables para facilitar la continuidad en el empleo y recordó que la incapacidad permanente, física o mental, debe ser acreditada por una junta médica designada por el Ministerio de Salud o ESalud. También comentó el caso de un locador de servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue cesado por austeridad, expediente número 5218-2007-PA/TC, sin tomar en cuenta que tenía una discapacidad ni acreditar haber adoptado los ajustes razonables a su situación ni medidas menos gravosas que el cese. La magistrada Luz Pacheco refirió que la Ley General de Personas con Discapacidad establece que esas personas tienen derecho a que el empleador realice ajustes razonables en el lugar de trabajo, que comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, que permitan al trabajador con discapacidad continuar en el empleo.
El magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe señaló que el caso Punchana marca un derrotero para entender la justicia desde un compromiso de los derechos humanos. A continuación, los detalles. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, señaló que la sentencia emitida por el colegiado sobre el caso de un asentamiento humano en el distrito de Punchana, en Iquitos, marca un derrotero fundamental en un nuevo cambio de entender la justicia desde un compromiso por los derechos humanos. Fue durante la presentación del informe El estado de cosas inconstitucionales en el Perú, análisis del proceso de implementación 2004-2023, que hizo el defensor del pueblo Josué Gutiérrez en Iquitos. Recordó que el caso Punchana estuvo por años en el Poder Judicial, cuyos jueces declararon improcedente la demanda de amparo y antes las autoridades de la región no pudieron implementar una política pública para resolver esta grave problemática que afectó por décadas. Gutiérrez dijo que tuvo la oportunidad de conocer Punchana y ver la dramática situación, por ello pidió que se vea el caso y se emitió una sentencia importante, trascendental e histórica, porque cambia la visión del juez. Agregó que los jueces nos hemos acostumbrado a tener una visión solamente crítica, cuando debemos ser actores del proceso de cambio. Se preguntó, ¿qué pasa si un derecho no lo materializa el gobierno o no lo complementa el Congreso? El juez no puede dejarlo en su despacho y esperar que lo haga la autoridad política. Los derechos sociales se materializan con acciones. Cuando el gobierno o legislativo no lo hace, el juez debe dictar la medida para que se cumpla la vivienda digna, se asigne una pensión o se implemente el saneamiento físico legal, puntualizó. Gutiérrez explicó que el Tribunal Constitucional, siendo pequeño y con una carga procesal inmensa, ha entendido que tiene que utilizarse los mecanismos de colaboración de los poderes, porque en un sistema democrático los poderes tienen que colaborar armónicamente entre sí para poder solucionar las controversias que puedan existir al momento de ejecutarse una sentencia. El magistrado sostuvo que hubiera sido bueno que estén presentes el gobernador regional, el alcalde, el ministro del ramo, congresistas y el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional no solo Punchana, sino toda la Amazonía, ya que es un grave problema del agua, infraestructura básica y contaminación ambiental. Una nueva agenda constitucional, esta vez en la ciudad de Iquitos, organizó el Centro de Estudios Constitucionales y el Colegio de Abogados de Loreto por los 30 años de la Constitución. Adelante con la nota. Con la presencia del magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, se realizó en Iquitos la Agenda Constitucional, conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados de Loreto. Además del magistrado Gutiérrez Tixe, participaron de esta actividad académica la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, Rita Eldica Ruc Riera, al igual que los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Rafael Valdés Marín y Eviluz Villaverde Espinosa. Durante su presentación, Gutiérrez Tixe indicó que el derecho constitucional está en permanente ebullición y, por lo tanto, los derechos, más que un proceso de reforma constituyente, lo que requiere es de actores autónomos, independientes, que interpreten la Constitución en una dinámica propositiva, tuitiva de los derechos. Añadió que si vamos a trabajar un verdadero proceso de cambio, debemos empezar a analizar seriamente un gran proceso de reforma a la Constitución, de las máquinas de la Constitución, donde todo debe funcionar óptimamente al servicio de la nación. Por su parte, la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, Rita Ruc Riera, resaltó la evolución de los derechos sociales y económicos en la realidad amazónica, pero faltan muchos otros, como el derecho al trabajo y el acceso al Internet. Mientras que el profesor Aldo Atarama Lonzoy, quien se desempeña también como magistrado del Poder Judicial, planteó un cambio del Estado, el cambio de la democracia, basada en los derechos fundamentales donde se ponga a la persona por encima de todo. En tanto que el profesor Rafael Valdés Marín sostuvo que los pueblos tienen el derecho a decidir como parte del principio de soberanía popular y plantear un referéndum por una nueva constitución, pero ese tiene que pasar el filtro del Congreso de la República, lo que atenta contra el principio de la soberanía popular, que es uno de los grandes principios del sistema democrático y del sistema constitucional. Sobre el particular, el profesor Néstor Fernández Hernández dijo que no es la Constitución la que va a reformar ni cambiar al país, sino somos nosotros, los ciudadanos, los operadores, pero tenemos que conocer la Constitución y capacitar a la población.
Finalmente, la profesora Eviluz Villaverde Espinosa, quien labora en el Ministerio Público, indicó que hablar de la Constitución del 93 debería despertar un sentimiento constitucional, porque el contenido de la Constitución no solo debe ser manejado por los abogados o los estudiantes de Derecho, sino por los ciudadanos para el respeto de nuestros derechos fundamentales. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.